Católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. ¿Eran católicos los primeros cristianos de Antioquía? ¿Esa iglesia que estaba allí era católica? ¿Quiénes eran los discípulos a quienes llamaron cristianos por primera vez en Antioquía? Es importante esto, hermanos, porque la iglesia no se define solamente con la Biblia, como esa doctrina de los hermanos separados, solo la Biblia y nada más que la Biblia. No. Tiene que revisar la historia para ver los primeros cristianos, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, para ver cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no se quedó el tiempo no se queda parado nada más en lo que sucedió aquí en la Biblia. La iglesia siguió adelante, los discípulos siguieron, los apóstoles, nombraron otros sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y siguió avanzando. Entonces es la Biblia y también la historia. Aunque usted no quiera creerlo, aceptarlo, hermanos, separado, lamentablemente es una realidad. Ya vamos a ver quiénes eran esos cristianos. Y si esa iglesia de Antioquía era católica o no lo era. A lo mejor era la iglesia suya, hermanos separados. O una de las tantas iglesias o sectas de esas que tienen ustedes en cualquier parte del mundo, pero que no están unidas, están divididas, creen doctrinas distintas, porque todas tienen doctrinas distintas. Hermanos, suscríbete en el canal Defiende tu Fe Pedro Esa, aquí por YouTube. Dale a la campanita para que te vengan todos los videos, te lleguen los videos y tú aprendas la doctrina de esta santa iglesia y aprendamos a defender nuestra fe con amor, con cariño y respeto, por supuesto. Déjanos ahí un comentario y dale me gusta al video, y eso nos ayuda a nosotros a seguir evangelizando a los demás. También estamos en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Bueno, hermanos, decirles que en Antioquía era una iglesia importante que los primeros cristianos tenían allá. Estos primeros cristianos que estaban allá en Antioquía, y fue la primera vez que los llaman cristianos, esa es la primera vez que les dicen cristianos a los discípulos de Cristo, a la iglesia católica que se fue a fundar en Antioquía. Allí por primera vez les llaman cristianos. ¿Que dónde sale en la Biblia eso? ¿Que dónde está? ¿Que quiénes eran esos dos que les llaman cristianos por primera vez en la Biblia? Vamos a buscar entonces en la Biblia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 25, ¿verdad? Vamos buscando a Hechos 11, 25. Para verificar quiénes eran los que estaban allí en Antioquía. Después vamos a ver con la historia si era importante o no esa iglesia, si era católica o no, y quién era el que se encargaba, uno de los que se encargaba en ese tiempo de esa iglesia también, en Antioquía, y si era católica o era protestante, pues, porque según ustedes son la iglesia de Cristo, la que está aquí en la Biblia, y según la historia también, porque aunque la niegan, ustedes dicen que son la iglesia de Cristo. Pero vamos a ver si es verdad. Hechos 11, 25. Busquemos aquí. Escuchemos entonces. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Bernabé y Saulo. Este Saulo es el mismo Pablo, que después se llama Pablo, por supuesto. Entonces, Bernabé salió de Tarso en busca de Saulo, o sea, en busca de Pablo. Eran los dos discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. Aquí está. Bernabé encuentra a Pablo y se lo lleva a Antioquía, ¿verdad? Vamos a ver qué dice allí, la cita que sucedió allí. En esta iglesia trabajaron
juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. En esta iglesia se quedaron un año, Pablo y Bernabé, y instruyeron, enseñaron a la gente, a la iglesia de Antioquía, durante un año entero. Ahí se quedaron los dos. Entonces vamos a ver ahora cómo lo llaman aquí cristianos por primera vez. Está la iglesia primitiva, la iglesia avanzando. Está por un lado los otros apóstoles, trabajando, evangelizando. La iglesia va edificándose. Y por este lado está Pablo y Bernabé, van edificando la iglesia por aquí, por los paganos, ¿ya? Y dice, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Entonces usted me dice a mí que los cristianos son ustedes, no nosotros, porque nosotros somos católicos, no cristianos. Eso es ignorancia, hermano, es desconocimiento. Nosotros somos cristianos católicos. Usted será cristiano, pero no en un 100%, porque usted dice seguir a Cristo, pero protesta contra las enseñanzas que Cristo dejó en su palabra. Entonces, si usted dice ser cristiano, ¿por qué desobedece lo que dice la Biblia en las doctrinas de Cristo y su iglesia, que Él fundó, que dejó en la Biblia? No cree en eso, no las acepta. Por eso es que ustedes se les dice protestantes, y no es una ofensa, porque protestan contra la iglesia, contra la doctrina de Cristo, contra la palabra de Dios que está en la Biblia. Entonces esta iglesia en Antioquía, fíjense que está Pablo vivo todavía, está predicando, está evangelizando, comenzando prácticamente. Ahí es donde lo llaman por primera vez cristianos. Entonces, vamos a hablar de la historia ahora para corroborar esto. Hay una persona, un obispo, que fue obispo de Antioquía, llamado Ignacio de Antioquía, o sea, San Ignacio de Antioquía. ¿Por qué de Antioquía? Porque bueno, viene de Antioquía. Este obispo fue el tercer obispo, este personaje, este padre de la iglesia, fue el tercer obispo de Antioquía. El primero fue Pedro, el tercero fue Ignacio de Antioquía. ¿Ves lo importante que era esta iglesia? Que Pedro fue el primero de allí y el tercero es Ignacio de Antioquía. Entonces esta iglesia era importante. San Ignacio de Antioquía fue el primero que escribió que donde está Jesucristo está la iglesia católica. Eso lo dijo Ignacio de Antioquía. Entonces donde los cristianos, donde los discípulos, los llamaron por primera vez cristianos. Este obispo de Antioquía, donde los discípulos los llaman por primera vez cristianos, es el que dice por primera vez, donde está Jesucristo está la iglesia católica. El primero que llama a la iglesia de Cristo católica, porque católico viene del griego catholicus, que significa universal. Porque la iglesia es universal, como en Mateo 28, 19 al 20. Vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda la creación. Eso significa universal, a toda. Eso significa universal, católico. Es un sinónimo, es un adjetivo. Católico es una característica de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es esa característica? Que es universal, que está en todas partes. Pero hermano, ustedes dicen que son ustedes la iglesia de Cristo, los cristianos evangélicos. No, ustedes son cristianos, pero no en 100%, como ya les dije. Los cristianos católicos, los de Antioquía, lo que es Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, padre apostólico, porque viene de Pablo y de Bernabé, estos apóstoles. Padre apostólico, padre de la iglesia, es quien por primera vez llama a la iglesia de Cristo católica. O sea, que es universal y que está en todas partes. Entonces no puedes tú decir que nosotros somos católicos y no somos cristianos, y que no somos la iglesia de Cristo porque viene de Constantino. Mentira, es una falsedad.
que se corrompió, que Constantino fundó la iglesia, o que la iglesia se corrompió cuando Constantino llegó y metió digamos, al imperio, a la corrupción romana allí. Falso, falso. Silvestre I era el Papa cuando Constantino. Ese era el Papa. Entonces, con esto te estoy demostrando, con la Biblia y con la historia, que los primeros cristianos, los primeros discípulos que llamaron cristianos en Antioquía, y que está en la Biblia, y que esos cristianos eran católicos porque San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Pablo y de Juan, por si no lo sabía, discípulos directos de Pablo y de Juan el Evangelista, el discípulo amado. Él fue el primero en que llama a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo, Iglesia Católica, y fue el tercer obispo de Antioquía. Entonces, no me puedes decir tú que no es la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. No puedes decirme tú eso. Eso lo dijo él en el año 107, imagínate. Y él murió por ahí en el 108 aproximadamente. En el año 107, San Ignacio de Antioquía por primera vez dice: donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Hermano, para que vean la verdad. No puedes trabajar solamente con la Biblia. Tienes que trabajar también con la historia, investigar. Investiga, hermano, separado los padres de la iglesia, esa que tú dices que es la tuya. De los primeros cristianos, pues. Lee la historia de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos. A ver qué hacían ellos, qué creían, qué predicaban, cuál era la doctrina que seguían, qué hacían ellos. Y te encontrarás con la iglesia de Cristo. Si tú amas la verdad, si tú amas a Jesucristo, como dices que amas a Cristo, que no digo que no, pero la ignorancia es el desconocimiento de la verdad. Busca la verdad. No solo la busques en la Biblia, búscala en la historia. Y te darás cuenta que la iglesia de Cristo no es la donde tú estás. Es la iglesia católica. Y aunque te cueste y se te será difícil reconocerlo, lo vas a entender porque el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a ir llevando. Pero no tengas miedo, no te cierres, no te pongas una venda en los ojos, te cierres para buscar la verdad. Investiga para que veas que no te estoy mintiendo. Con mucho amor y cariño te lo estoy diciendo, hermano. Suscríbete, hermano, en este canal de YouTube, Defiende tu Fe Pedro Sá. Dale a la campanita, regálanos un me gusta y háganos un comentario. ¿Qué te pareció de esto de los cristianos de Antioquía? ¿Qué te pareció este acontecimiento, esta historia de Ignacio de Antioquía? Y también en Facebook, síguenos ahí en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Hermano, que Dios me lo bendiga.